Hola, soy el pastor Danilo Montero, me acompaña mi esposa Gloriana. Un placer. Qué gusto, ¿verdad? Estar Igual. otra vez acá contigo, mi amor, y con todos ustedes. Iniciamos hoy en la primera sesión de un nuevo estudio bíblico. Estamos estudiando la carta del apóstol Pablo a los Filipenses y estamos llamando el título de este estudio Vivamos gozosos, precisamente porque aunque es una carta muy pequeña, relativamente pequeña, es una carta que tiene tintes por todas partes de lo que significa el gozo de Dios en la vida de una persona. Y en particular, cuando las cosas no van muy bien. Ese es el tema, es que si hay una búsqueda que tenemos hoy los seres humanos, la sociedad moderna, es la búsqueda de la paz, de vivir pleno, de sentirse contento, de la felicidad, ¿no? Se ha hecho, por cierto, un estudio ya a nivel científico, o sea, hay universidades corriendo cursos dedicados simplemente al tema de la felicidad, La ¿no? Universidad de Yale tiene el curso que está donde tiene más gente que se suscribe, se llama precisamente el curso de la felicidad. Yo me pregunto por qué será eso, ¿no? Es Sí. un reto muy grande, ¿no? Es un reto grandísimo. Claro. Vivir pleno, sentirse pleno, ¿no? Y yo creo que los cristianos, para los cristianos es una pregunta, es un tema de suma importancia. Y es curioso, ¿no? Porque es una joyita de esas, Gloriana, que brilla en el Nuevo Testamento. Es una carta de mis favoritas también. Y es curioso pensar que sea escrita desde su casa como cárcel, ¿no? Está en Roma, cerca del año 62, y escribe la carta a una iglesia hija que él fundó en un puerto que se llama Filipo, un puerto que está en lo que se llamaba Macedonia, ya es el mundo, la península griega, digamos. Escribe a una iglesia que él fundó en su segundo viaje misionero, ¿no? Así es. Ahora, vamos a estudiar esta carta y hoy solamente queremos introducir esta carta, pero comencemos por ahí tal vez. El viaje que da origen a la iglesia, que es la destinataria de esta carta, está escrito por allí en Hechos 16. Hechos 16, ¿no? Y hay varias cosas aquí que anotar, ¿verdad? Muy bonito. Aparte del libro de los Hechos, estábamos los dos preguntándonos si mejor hubiéramos comenzado con el libro de los Hechos para llevarlos a ustedes después a las cartas de Pablo, pero en todo caso comenzamos con esta carta. Y tiene varias cosas. Arranca el viaje y lo primero que se nota en Hechos 16, y les invitamos a que lo vean, lo busquen, es que se encuentran como una joya también, que es Timoteo. Timoteo es un joven que encontraron en un lugar en Listra y que es un discípulo del Señor, pero es muy joven, hijo de una mujer creyente judía, y Pablo observa algo en él, observa un amor y un conocimiento de las Escrituras que le había heredado su mamá y su abuela Loida, dice. Y Pablo lo ve como un excelente candidato a ser parte del equipo de él, ¿verdad? Había perdido una parte de su equipo en el primer viaje. Y entonces Pablo decide tomarlo bajo sus alas y llevárselo con él. Segundo, una cosa interesante, ¿verdad? Dios le da Pablo tiene un sueño, Dios le da ese sueño, en donde ve a un hombre macedónico macedonio, que le dice, por favor, pasa y predícanos el Evangelio. Y Pablo entiende que Dios lo está guiando a una nueva tierra, a un campo que él no conoce, en donde él tiene que predicar el Evangelio. Y parte de donde estaba con una tremenda convicción de que el Señor lo quiere allá. Es un detalle muy bonito. Y de ahí, de un sueño, nace la posibilidad de que personas que no conocían al Señor, muchísimas personas, que Pablo no hubiese ni siquiera considerado. Es tremendo, ¿no? Personas que nunca hubiesen tenido la posibilidad. A mí me llama la atención cómo el Espíritu Santo le impide, dice que él tenía un plan de ir a hacer el propósito de Dios, pero aquí yo veo cómo en nuestra humanidad hay buenos deseos de hacer la obra de Dios, pero al fin y al cabo es la obra de Él, y el Espíritu Santo le estorbó por varias, y él no entendía por qué le estorbaba ir a esos lugares hasta que le da esa noche
no sé si es una visión o un sueño, pero le da la claridad de que es un varón vestido como alguien de Macedonia y tiene que ir allá. Y lo que vamos a ver en Hechos 16, a partir de Hechos 16, es como ese favor del Espíritu, ese viento del Espíritu los impulsa y ya no hay más estorbo, lo que hay son puertas abiertas. Y la primera ciudad donde llegan realmente es Filipo, es la primera ciudad que visitan de Macedonia. Y es una visión. Es una Estás en lo visión. correcto, es una visión que Pablo tuvo. Y aparte me hace pensar cómo necesitamos del Espíritu Santo. Total. Este es un hombre de Dios tremendo, un testimonio impresionante, un fariseo estudiado, conocedor, pero convertido al cristianismo y está lleno de Dios, testigo del Señor, pero es una persona que necesita la guía de Dios. Es como, no vayas por ahí, vete por acá. Y entonces ahí llega a Filipos y conoce a una mujer, una mercader, una vendedora de telas de púrpura. Lo que pasa es que en esta ciudad de Filipo no había sinagoga, porque cuando uno estudia las estrategias de Pablo, él visitaba ciudades donde habían judíos ya establecidos y tenían sus sinagogas. Entonces él inmediatamente lo que hacía era visitar las sinagogas judías y evangelizar a los judíos. Pero lo que hace en esta ocasión es, al no haber una sinagoga, él sabe dónde están los judíos, dónde están en el comercio. Y el comercio se desarrolla en esta ciudad particularmente alrededor del río, donde pasan los barcos, donde hay muchos mercaderes, y él se va a un río. Y lo curioso es que lo que encuentran son mujeres mercaderes judías, y entre estas está Lidia. Era de Tiatira, dice, y bueno, una mujer rica, y adoraba a Dios, dice allí. Y mientras escuchaba, el verso es 16, Hechos 16, 14, mientras adoraba a Dios, y mientras no se escuchaba, dice, el Señor abrió su corazón y aceptó lo que Pablo decía. Y entonces ella y los de su casa, todos se bautizaron y le rogaron que por favor se quedaran en su casa. Y ahí nace esa iglesia, prácticamente. Ese es el punto, ¿no? Bellísimo también. Yo creo que de pasajes como estos es que tomamos la frase de aceptar a Cristo. Yo acepté a Cristo, porque no fue que Pablo dijo, bueno, ¿y cuántos? A ver, ¿quién te levanta la mano? Y bueno, veo tu mano, como decimos, veo tu mano. Yo no veo ninguna mano. Siempre he hecho bromas que mi esposa a veces dice, veo tu mano, pero ella no ve de lejos, así es que he dicho, bueno, es por fe que está diciendo que, en fin, el punto es que la frase viene porque ella dice, ella aceptó en su corazón todo lo que Pablo decía. La verdad del Evangelio. Y qué cambio tan tremendo. Y entonces se abre como mujer hospedadora que es, por favor, quédense en mi casa. Y ahí se quedan varios días. Y entonces viene el otro punto del viaje, y es que van a cierto lugar de oración, dice Pablo, y entonces una chica pitonisa, adivina, comienza a seguirlos por varios días y le dice a la gente, escuchen a estos hombres que son hombres de Dios y tal. Y después de varios días ya Pablo no aguantó más, porque esta mujer que estaba llena con un espíritu inmundo, que adivinaba, trataba supuestamente de apoyar, pero lo que en realidad estaba haciendo era cimentar su poder en la mente de la gente. Es decir, sabía que este era un hombre de Dios, pero si ella no daba testimonio antes de que Pablo se soltara a hacer lo que venía a hacer, pues ella iba a quedar por fuera. Entonces ella trata o el espíritu inmundo en ella trata de mantener el control de la gente, la credibilidad, y entonces sigue diciéndoles, oigan, a estos hombres son tremendos, hacen grandes cosas de parte de los dioses. Y Pablo se voltea y la reprende. Y cuando le ordena al espíritu inmundo que hay en ella que se vaya, prácticamente la mujer queda libre. Y tremendo. Hay personas que no saben, hay una gran búsqueda, la gente lee horóscopos, la gente va para que le lean la mano, la gente paga para que mediums y personas hagan cosas por ellos y no saben que todo eso tiene una fuente espiritual oscura que no es de Dios. Y entonces la gente estaba engañada, y cuando ya despierta de su esclavitud espiritual y los dueños de la esclava se dan cuenta que ya no tienen cómo utilizarla para ganar dinero, y ese es el punto ahí, se enojan y entonces calumnian
a Pablo y a Silas diciendo que estos hombres han venido a alborotar esta ciudad. Se van con los gobernantes de la ciudad, les dicen que estos hombres están alborotando la ciudad y que así nomás vienen y los alborotan a una multitud que los arrastra y finalmente entonces los azotaron, los desnudaron, los azotaron y los metieron a la cárcel. Miren qué curiosa la historia, porque esa es la famosa historia de que aquella noche, con las manos y los pies atados, con las espaldas heridas, laceradas por las varas de madera con que los azotaron. O sea, qué día. Y a la medianoche él y Silas comienzan a cantar himnos a Dios. Wow. Y esta es la carta del gozo. O sea, esto lo dice todo, ¿no? Es como si como si el llamado al gozo en medio de lo más difícil fuera el ADN de la iglesia de Filipos. Total. Y miren hasta hoy. Ya me dieron ganas de comenzar a leer la carta. porque Pablo entonces irrumpe en cantos a Dios en medio del dolor. Y lo que pasa es una cosa increíble. Un gran terremoto que sacude, rompe las cadenas de ellos, abre las puertas y los libera. Una cosa sobrenatural pasa allí. Y entonces el carcelero, al pensar que los prisioneros se le habían escapado en medio de esta confusión, de este caos, intenta matarse y ahí lo detienen ellos para decirle: tranquilo, todos estamos acá, no te preocupes. Y el carcelero se tira al piso y le dice: señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué tengo que hacer para tener lo que ustedes tienen? Porque esto yo les escuché predicar, pero ahora que yo los veo a ustedes actuar en medio de lo más difícil, yo me digo: ¿qué es lo que ustedes tienen? Yo necesito eso. Y Pablo le dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y toda su casa se bautizó. O sea que se los llevó de paseo el carcelero clandestinamente. Claro. Los sacó de su casa, sacó Sí. a Pablo y a Silas. Belleza. Los atendió, le lavó las heridas. Y les lava las heridas en su casa, le hace Sí. cena, ellos se convierten, se bautiza a su familia, pero los tiene que regresar a la cárcel. Claro. Y lo curioso es que dicen que el día siguiente los gobernantes de la ciudad le pidieron a la policía que fuera a donde el carcelero a decirle que ya los podía dejar ir libres. Y ahí es donde Pablo se levanta y dice: espérate un momentito, nosotros somos ciudadanos romanos. ¿Qué es eso? Que nos agarren sin juicio, sin nada, y nos azoten públicamente, nos desnuden públicamente, nos expongan a la vergüenza, y ahora que se vayan así nomás. No, que vengan ellos mismos a sacarnos. Que vengan ellos mismos a sacarnos de la ciudad. Y tuvieron que venir asustados de la cárcel. Asustados diciendo: wow, estos son ciudadanos romanos. Qué torta, decimos nosotros. ¿En qué problema nos metimos? Y fueron y les rogaron: por favor, perdonen lo que pasó, pero váyanse en paz. Y así se van de esa ciudad y queda la casa de Lidia con la semilla de una iglesia. Esta es la iglesia a la que Pablo les escribe esta carta, ¿no? Bellísimo, ¿no? Y entonces el tema de toda esta carta es la paz, es el gozo, vivir en el gozo. Pablo habla al mundo y nos habla a ti y a mí del secreto del gozo, y pareciera ser que la clave para el secreto, según Pablo, está en la mente, es decir, nuestra actitud ante la vida, nuestra actitud ante las circunstancias. Él menciona por lo menos 19 veces la palabra gozo, regocijarse, alegría, y el secreto pareciera estar, según Pablo, en una actitud, la mente, actitud. Hay 10 veces la palabra mente en la carta y pensar unas 5 veces, o sea, y hay unos llamados a recordar, pensar, o sea que hay unas 16 referencias a actitudes mentales, y pareciera ser que, según Pablo, nuestra manera de pensar y nuestra actitud, cómo leemos las circunstancias de la vida, nos puede ayudar a vivir en una actitud de gozo. ¿Se apuntan ustedes a este mensaje? Yo creo que sí, todos lo necesitamos. Todos necesitamos aprender a vivir en el gozo de Dios. Y si avanzamos en esta tarde, pareciera que una buena manera de acercarnos al tema es identificar cuáles son esas cosas
que nos roban el gozo. Están todas descritas por ahí en la carta. Hoy vamos a introducir eso. Este estudio bíblico podría identificar esas cosas que nos roban el gozo como ladrones del gozo. ¿Cuáles son esas cosas que atentan contra el gozo en nuestra vida y que Pablo va a tratar en la carta? Por ejemplo. Bueno, veamos algunos de los ladrones, vamos a ver 5 de ellos. El primer ladrón del gozo es la circunstancia en la que estamos, las circunstancias en las que a veces nos vemos sometidos. Y en el caso de Pablo, lo que nos contaba Danilo, no hay peor circunstancia que, número uno, ser tratado injustamente. Él como ciudadano romano, él merecía primero un juicio antes de tener un veredicto y un castigo. Él no tuvo esto. Él fue azotado y luego fue puesto en prisión cuando estuvo con Silas. Pero aún allí, esa circunstancia tan adversa, lo que hace él es cantar himnos, recordar la verdad del Evangelio en medio de la alabanza. Y vemos él como testimonio que no deja que las circunstancias le roben el gozo. Algo que está fundamental en esto es en el capítulo 1 de la carta de Filipenses. Vamos a ver cómo él dice, aunque estoy preso ahora mismo, pero no es ese preso de cuando él fundó la iglesia, ahora él está en Roma, ahora él, por su propio deseo de ir a predicar y también de llevar una causa de defensa, porque unos judíos lo meten preso en Jerusalén y él apela a Roma para defender su causa, pero al mismo tiempo para él poder predicar desde Roma, que era su meta, poder predicar el evangelio a la cabeza. Entonces él está aquí en Roma, no sé si ya compartiste que está con un preso del pretorio. Así es. Entonces él está, no es que estoy no lo dije. Bueno, no entonces lo dije, quiero entrar en esto porque es importante que aunque él tiene clara su meta, él está teniendo una situación adversa, él está como preso. Pero en el capítulo 1 de Filipenses notamos que él dice, es increíble porque estoy preso en mi domicilio, le han permitido él tener casa por cárcel, pero le asignaron un guardia diariamente del pretorio. Y los guardias del pretorio son guardias casi que reales, son los guardas especiales que están al servicio del César, porque él estaba apelando precisamente al César. Y cuando él está con estos presos, imagínense tener a un guardia en su casa. Pablo no desperdicia la oportunidad y empieza a compartir el evangelio, y él comenta que aunque la circunstancia no es la mejor, pero él se da cuenta del propósito de Dios en medio de la adversidad, y es que él está predicando el evangelio a esos mismos guardas. Sí. Y yo le decía a Danilo, yo me imagino un guarda que llega ante un hombre lleno del poder del Espíritu Santo y luego le toca hacer el turno y cambiar, salir. ¿Cuánto no anhelará el decir, yo quiero volver a estar con ese preso, yo quiero volver a aprender de esta persona? Y que él logró predicar a Cristo y muchos se habían convertido. Entonces, nosotros vamos a tener circunstancias que sí, nos van a querer robar el gozo. Pero si miramos lo que Pablo hizo, y vamos a ver después cómo salir de estas circunstancias, pero realmente mirando su ejemplo, nosotros podemos tener la victoria en medio de las circunstancias. Hay que entender que la mayoría de las cosas no están bajo nuestro control y que la oposición no es necesariamente sinónimo de que estoy en el lugar equivocado. No es que el Espíritu Santo no está conmigo, porque si no, Pablo no hubiera enfrentado esta persecución, hambre, naufragios, azotes. Él tenía circunstancias que le robaban el gozo, pero él sabía que querían robarle, pero él se mantuvo firme en esto, en guardarlo como un gran tesoro. Entonces el Pablo mismo es un testimonio de alguien que, a pesar de que está viendo circunstancias adversas, que las está viviendo, él está hablando de una carta llena de gozo y llena de alegría. El segundo ladrón que nosotros podemos ver es la gente. Gente que está a nuestro alrededor, que realmente hay gente que le quiere robar o no el gozo, ¿verdad? Bueno, y volviendo al tema de la circunstancia sobre la cual se funda la iglesia. O sea, es una injusticia, como dijiste, lo que hicieron la policía de la ciudad, los gobernantes de la ciudad, y las los dueños de la esclava esta. O sea, cuando hay un hombre que lo que está haciendo es la voluntad de Dios y está haciendo el bien. O
sea, estamos hablando mucho de lo que pasa hoy en muchas partes del mundo. O sea, Claro. la injusticia está a la orden del día. Yo no me canso de sorprenderme cómo las personas actúan de una manera tan cruel y tan inhumana en las redes sociales, por ejemplo, cómo se usa prácticamente como un patíbulo para cortarle la cabeza y la reputación a las personas. Claro. Entonces hay personas buenas haciendo buenas cosas, pero el trato y la respuesta es tremenda. Hay personas que les sirven a Dios. Tú y yo hemos estado, gracias a Dios, bajo personas a lo largo de la vida que han dado la vida, dieron su juventud para edificar una comunidad cristiana, lo dieron todo. Yo crecí bajo personas que no lo pensaban dos veces, vendían su carro porque la iglesia necesitaba. Y cada vez que había una necesidad o que había que construir algo más, ellos vendían su casa Wow. y vendían su carro. Y a los años volvían a comprar otro y lo volvían a vender. Y después a mi pastor le gustaban las motocicletas y su sueño era una motocicleta. Lo vi comprar una motocicleta y a los años que la puso en una feria para que la gente pudiera donar y levantar un edificio de una escuela. Conocemos a personas así, que son honestas, que sirven a Dios, pero la respuesta de las personas, de los que no los conocen, es: ese es un ladrón, ese es esto, eso es aquello. Eso pasó con Pablo. O sea, nada nos puede exasperar más a veces que las mismas personas. Y yo creo que él lo deja claro también en la carta de Filipenses, porque en Roma lo reciben los judíos también. Él los convoca, de hecho. Él podía recibir visitas en su casa, pero a él le convocan y él convoca a unos judíos y resulta que él se da cuenta que hay unos que están a favor de él y hay muchos que están en contra de él. Y en esta carta él menciona: hay gente que está predicando por envidia, por celos a Cristo, pero bueno, por lo menos lo están predicando, ¿no? Es una de las cosas que él concluye. Entonces, la gente es realmente algo que le quiere afectar a uno su gozo. Ahora, en las redes sociales hay mucho que se dice y se inventa, ¿no? Bueno, han dicho de todo, pero de hecho el hecho de que yo como mujer esté compartiendo la palabra de Dios a ustedes es un lío, ¿verdad? Pero si usted está conectado aquí es porque usted sabe que la palabra de Dios es la palabra de Dios y si Dios usa un burro para que hablara, pues puede usar cualquier persona. Y usa a cualquier persona, usa a muchos burros. Entonces, a la orden, Señor. Entonces, el tema es que ellos no me roban el gozo, porque aunque ellos están juzgando motivos y están juzgando aún manera de vestir, están juzgando que si uno habla, que si uno se llama así, que si no se llama así, no, porque no es gente a la larga que yo conozco, ni tampoco conozco sus frutos ni su ministerio, pero yo creo que lo que más te puede afectar es gente que amas, claro, gente que sí conoces, gente que está al lado tuyo y se pone en guerra porque en el momento, como Pablo lo explica en Efesios también, él dice, es que tienen su pensamiento entenebrecido y tal vez no pueden entender y les tiene paciencia de alguna manera, pero en otros, o sea, realmente él se enoja también con alguno de ellos y dice, ya quisiera estar yo en persona y hablar con esos. Sí. Tal por cual. No dice eso. No dijo eso. Pero ya quisiera yo estar ahí en persona. Bueno, un término a ver. más bíblico sería como incircuncisos, dejémoslo ahí. Sí, bueno, sí, algo así. Pero no sé, las mujeres no pueden ser incircuncisas, pero bueno. En todo caso, aquí el enfoque es algo que nos puede robar fácilmente el gozo, Sí. es la gente. Y muchas veces la gente que está muy cerca. Yo tenía un amigo misionero que te comenté que una vez conversando en su casa me decía, ay, Danilo, yo amo todo en el ministerio. Yo amo servir a Dios, yo amo servir a la iglesia del Señor, yo amo servir, yo amo predicar, yo amo hacer esto y lo otro. Hay una sola cosa que no me gusta del ministerio. Y le dije, ¿qué es? Y me dijo, la gente. Imagínate. Porque es el reto más grande. Y nos echamos a reír tamaño rato y dijimos, los dos sabemos que el ministerio tiene que ver con la gente. Sí. Claro, pero es difícil. Y hay que confiar. Yo creo que algo clave para no dejar que te roben el gozo es, número uno, que tú guardes tu corazón y hagas lo correcto. Acuérdense que la palabra de Dios nos enseña que te puedes enojar,
creo que es el mismo Pablo que dice, enójense, pero no pequen ante el enojo. Y no se ponga el sol, o sea, no le des mucha cabeza. No te pongas a rumear cosas ahí, porque al fin y al cabo va a traer amargura a tu corazón y la persona afectada vas a ser tú y vas a perder el gozo. Pablo dice, tú te puedes enojar, tú tienes que tener herramientas para poder tratar con la gente. O los ignoras si puedes ignorarlo, o buscas técnicas de comunicación para poder hablarlo, pero al mismo tiempo lo más importante para que no te dañe tu corazón y tu gozo es saber, Señor, sabes que tú eres el que haces la obra en el corazón de las personas, y te pido que guardes mi corazón en cuanto a no guardar amargura, en no guardar resentimiento ante las personas con las cuales tengo que vivir. Ayúdame, Señor, a tener sabiduría para poder tratar esto. Luego, el tercer enemigo, pues las cosas, o sea, las cosas realmente, la gente tiene su sentido de plenitud en cosas, pero muy pronto en la vida tú vas a aprender la lección de que allí no se encuentra el gozo, de que tal vez te producen cierta alegría momentánea. Tú anhelas un vehículo, finalmente un carro, y lo logras comprar. Ay, qué alegría me da, pero ya pasa un año y ya no te montas al carro con la misma alegría. Estás agradecido, sí, pero ya eso no te produce un gozo, no es duradero. Siempre vamos a darnos cuenta que tarde que temprano el gozo no va a estar duradero en las cosas. Sin embargo, el no tenerlas nos puede robar el gozo. También. Qué curioso. Sabemos que las cosas no nos dan el gozo duradero o un gozo que permanece, pero el perderlas nos roba el gozo. Y por eso es que es importante entender el lugar de las cosas. Jesús decía en el Nuevo Testamento, Jesús dice, el bien del hombre, la vida del hombre, no está en las cosas que éste posee, o la vida del ser humano. Eso está en Lucas 12. Y por eso es importante entender que es un enemigo, o sea, no saber relacionarme con las cosas, o porque las tengo o porque no las tengo. Claro. No saber relacionarme con las cosas me puede robar el gozo, y ahí tenemos que aprender también a lidiar con esto y no dejarnos robar. Otra cosa más. Sí, otro enemigo son las preocupaciones y lo que esto causa en nuestra vida. El darle mucha cabeza a las cosas que estamos enfrentando. O sea, ya sería al inventario de problemas. Inventario ya sea problemas en mis relaciones interpersonales, problemas en mi trabajo, más circunstancias adversas que todos estamos viviendo, nos roban el gozo y nos quieren robar la paz de nuestra alma. Entonces, también Jesús, acabaste de terminar una serie espectacular que es sobre el afán y la ansiedad y cómo nosotros realmente vivir enfocados en que esas cosas no nos pueden robar nuestro gozo. Entonces, es muy importante y te invito a que, si no lo has revisado, revisa estas conferencias que tú estuviste compartiendo los domingos acerca de aves y las flores y cómo Jesucristo nos anima a no ponerle mucha mente, o más bien a relacionarlos y a verlas desde la perspectiva divina, que estas cosas no nos roben el gozo. El quinto elemento o algo que nos quiere robar el gozo es el enemigo. En Nehemías nosotros vemos que Nehemías le dice al pueblo que vayan a sus casas y celebren, que tengan un tiempo en medio del trabajo y en medio del cansancio. Nehemías le dicen, vayan con sus familias y coman y disfruten y alégrense, porque el gozo del Señor es su fuerza. Y eso es algo tan importante que nosotros en nuestra agenda metemos tanto lo que creemos que es importante, pero Nehemías nos está dando una tremenda lección, que necesitamos estar de cerca con personas que realmente nos revitalizan. Qué importante es tener relaciones que sean de vida para nosotros. También que disfrutemos, que descansemos. El descanso es indispensable para que nuestro alma se encuentre en balance y se encuentre con gozo, porque en el descanso, que es el día del Señor, vuelves a enfocarte y a ver, a evaluar tu semana, lo que pasó, lo que viviste con el lente de Dios, pero también a descansar en la semana que sigue. Entonces, el enemigo lo que quiere es realmente sembrar
duda, mentira en nuestros pensamientos, porque Él sabe que si te roba el gozo, Él roba tu fuerza. Él sabe que te desestabiliza. Así que es algo, realmente el gozo viene a ser un tesoro súper importante que nosotros no podemos dejarnos robar. 4 cosas, veamos, bueno, yo creo que dije 4 y creo que tengo Sí, 4. 4 actitudes que según la carta de Pablo a los filipenses, 4 actitudes mentales que nos pueden ayudar a salvaguardar el gozo en la vida de nosotros, ¿no? Hace un momentito dije que hay una secuencia de palabras, desde recordar hasta poner atención, hasta pensar, que nos dejan saber que Él propone que nuestra mente, nuestra actitud puede ser clave para guardar el gozo en nuestras vidas. Pero lo vamos a sintetizar de varias maneras. Número 1, él habla de 4 actitudes para mantener gozo. Toma nota. Número 1, una mente clara. Es decir, tener un propósito claro en la vida. Tener un propósito claro. Y Pablo lo deja saber por todas partes. Él dice, por ejemplo, en Filipenses, capítulo 1, el verso 21, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, no hay manera de que yo pierda. Yo sé por qué estoy en la tierra. Muchas personas pueden estar en la tierra buscando sueños, Yo tengo un propósito. Yo vivo para Cristo y muero. Y cuando muero, voy para estar con Cristo. O sea, tengo el enfoque clarísimo. Yo creo que hay, Gloriana, hay tantos afanes, aún en el cristiano, a veces hasta en los que servimos a Dios, tanta ansiedad y afanes y cosas que hacemos a veces que no es Cristo, son cosas de nosotros. Pero Pablo, en su ejemplo para mí, en donde él me dice, yo sé a dónde voy, yo sé por qué estoy aquí. Mi pasión, mi enfoque, mi devoción es Cristo, y eso me mantiene en gozo, ¿no? Como tú lo decías hace un momentito. Yo vivo para servir a Cristo y se acabó. Capítulo 3, verso 13, Pablo dice, una cosa hago. No más. Una hago. O sea, y si ustedes quieren preguntarme qué es lo más importante para mí, es una cosa. Yo prosigo hacia una meta que tengo, que es conocer a Cristo, conocerlo a Él íntimamente. Entonces, las circunstancias no son realmente las que determinan mi gozo. Cristo determina mi gozo. Vivir para Él determina mi gozo. Tengo un propósito claro. Entonces, él dice, la gente puede pensar que yo soy prisionero de Roma. No, yo soy prisionero de Cristo. Las cadenas no son cadenas a un soldado romano. Yo tengo, estas cadenas son las cadenas de Cristo. O sea, su propósito me tiene aquí en Roma. Es bellísimo. Él está defendiendo el Evangelio, él está persiguiendo ser obediente a la voluntad de Dios y se acabó. Eso es lo que él quiere hacer. Entonces, 2, otra actitud importante, una mente humilde. ¿Quieres vivir en gozo? Según Filipenses, Pablo dice, abraza la mente de Cristo. De hecho, el capítulo 2 dice que haya en ustedes la misma actitud que hubo en Cristo. Quiero decirles que realmente estos tipos de mente que estás mencionando son formas de combatir justo esos enemigos o estos ladrones que acabamos de ver. Por ejemplo, tú dijiste que el primero es una mente clara. Una mente clara vence a las circunstancias, el primer enemigo, pero ahorita lo que estás hablando, una mente humilde, vence a la gente que se opone. Exacto. Entonces vamos a ver que ahorita lo que él está hablando, Danilo, son estrategias que yo medio las mencioné, pero realmente, según Filipenses, la vamos a ver claramente cómo es que él está venciendo o atacando a cada ladrón del gozo. Entonces, la mente humilde, que es punto número 2, vence precisamente la oposición de las personas. Y es que Pablo dice, lo vamos a ver más adelante en el estudio, Pablo dice que si en nosotros hay la actitud de Cristo, no vamos a vivir para nosotros, no vamos a volvernos el centro en la vida, porque cuando yo soy el centro y mi agenda es lo más importante y las personas no siguen mi agenda y no cumplen mis expectativas, yo pierdo el gozo y quiero reventarle la vida a los demás también. Pero cuando Cristo es el centro en mi vida y cuando yo tengo la mente de Cristo, dice la Escritura, Cristo no se aferró a sus derechos de ser como Dios y ser Dios, sino más bien que se despojó a sí mismo y puso a los demás y trató a los demás con una dignidad impresionante. Eso es humildad.
verdadera. Eso es humildad espiritual. Entonces, cuando yo pongo a Cristo en el centro y cuando yo hago la voluntad de Dios, yo puedo poner a los demás, tratar a los demás indistintamente de cómo ellos quieran verme o tratarme, como Cristo los trataría a ellos. Y eso me mantiene en el gozo de Dios. Y Pablo habla del ejemplo de ejemplos que es Cristo. Pero también Pablo mismo nos revela en su carta cómo él abrazó caminar como Cristo. Como Timoteo es un ejemplo de humildad, como Epafrodito también, ese ayudante que fue la persona, el que carga la carta, el que trae una ayuda para Pablo, una ofrenda, y luego regresa con esa carta. Epafrodito es otro ejemplo que Pablo menciona, y tú lo vas a ver también más adelante, como un ejemplo de humildad, importantísimo. Lo vamos a ver en este Entonces, estudio. para que no te roben el gozo las personas, tienes que abrazar la actitud humilde de Cristo, el cual, siendo Dios, no se aferró a eso y pudo soportar la humillación, pudo soportar el sufrimiento, pudo soportar todo, y además en una cruz decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Si Cristo lo hizo, ¿cómo yo no lo voy a poder hacer? Bueno, con la Ese es ayuda el del Espíritu ejemplo, Santo, ¿verdad? exactamente. Tercera actitud importante para guardar el gozo es tener una mente espiritual. Y Pablo habla, eso lo vamos a ver en el capítulo 3. Pablo dice que una mente espiritual no le da tanta importancia a las cosas terrenales. Al tercer enemigo del gozo. El tercer las enemigo cosas. del gozo, las cosas. De hecho, las pone en perspectiva. Decide ver, una mente espiritual decide ver desde circunstancias hasta cosas y personas desde una perspectiva, una óptica espiritual. Pablo nos dice ahí en el capítulo 3, verso 19, pongan la mira en las cosas de arriba, porque ustedes no son ciudadanos de aquí, de este mundo, ustedes son ciudadanos del cielo. Y qué clave más tremenda. Cuando uno aprende a pesar lo más importante, como lo es, que es lo espiritual, como Dios ve las cosas, como Dios me dice que vea, como Dios me dice que trate a los demás, como Dios me enseña que trate el sufrimiento mismo, cómo puedo verlo, no como un castigo de Dios, sino como ese Dios que está conmigo en el sufrimiento, como estuvo con Cristo en medio de la cruz. Cuando yo decido abrazar la óptica de Dios acerca de la vida, de las cosas, de las personas, yo me mantengo en gozo, y eso es tener una mente espiritual, según Pablo. Y la última herramienta es una mente segura, una mente que está en paz. Filipenses capítulo 4, verso 7, lo vamos a ver en el estudio también. Dice: y la paz de Cristo guardará sus corazones y sus pensamientos en un marco que es la presencia de Dios, la paz de Dios. Pablo es como si Pablo nos estuviera diciendo a nosotros, así como hay un soldado que me mantiene en un lugar, que me custodia, cuando ustedes tienen una mente establecida en la paz de Dios, esa paz los va a guardar en medio de lo que sea. Qué belleza. ¿Verdad? Son 4 herramientas y todas tienen que ver cómo yo decido, cómo yo quiero ver la vida, desde una perspectiva de Dios, desde una perspectiva espiritual, desde una mente enfocada en la voluntad de Dios, una mente humilde, ¿no? Importante. Terminemos con esto. Si queremos aplicar lo que la carta a los filipenses nos enseña acerca de vivir en la paz, vivir en el gozo del Señor, tenemos que asegurarnos de varias cosas, ¿no? Primero que nada, yo creo. Claro, tienes que asegurarte primero de que eres creyente, de que esta verdad de Cristo la aceptas, así como una Lidia creyó lo que Pablo dijo en Filipo, ¿no? Así como una Lidia dijo: si ustedes creen que yo realmente he creído, por favor, vengan a mi casa para que vean lo que yo sí he creído. Y abrió las puertas no solamente de su vida, sino de su casa, y toda su familia se convirtió. Entonces esa es el primer principio para vivir esto. El segundo principio, ¿cuál sería? Creo que es importante que nosotros tomemos tiempo hoy que estamos hablando de enemigos del gozo, para reconocer que hemos estado ahí, si estamos ahí. Muchas veces has estado lleno de preocupación y le has dado a la preocupación un lugar que no merece. Le has dado también a la gente, le has atribuido a la gente la culpa de que tú estés molesto y no tengas gozo y no tengas paz. ¿Qué cosa? Volvemos al tema. Pablo está prisionero en Roma
pero su corazón está libre por el gozo de Dios. David tenía a un Saúl persiguiéndolo por todas partes y acusándolo injustamente, pero él nunca se dejó robar el gozo del Espíritu Santo. La gente, si le has dado a la gente un lugar, si estás tratando a las personas de una manera que no es la invitación hoy que Dios te hace a romper ese orgullo, a romper el orgullo de ser yo el primero, mi agenda primero, a acusar a los demás de no seguir tus expectativas. Dios nos invita a que reconozcamos dónde estamos fallando. Le hemos dado lugar, nos hemos dejado robar la paz, nos hemos dejado robar el gozo, nos hemos llenado de preocupación, cualquiera que sea. Vamos a tomarnos un tiempo ahorita al final. 1, para abrirle el corazón al Señor si no lo has hecho. 2, para reconocer dónde estoy fallando. Me he llenado de mundanalidad, de preocupación por las cosas de la vida y he perdido la perspectiva de una mente realmente puesta en las cosas de Dios. Vamos a orar por eso. 3, importante, rendir esa mente todos los días a Jesucristo. Todos los días. ¿No? Rendir nuestra mente a Jesucristo. Y por último, decidir hoy, vamos a caminar en esto que acabamos de escuchar, porque ese es el punto. Nosotros podemos hablar todo el día acerca de las cosas espirituales, pero a la postre lo que hace la diferencia es 1, la admisión y luego el abrirnos a Dios y 3, el aplicar lo que estamos escuchando. Y qué buena oportunidad tenemos hoy de decir, yo voy a vivir en gozo. Ese va a ser el estudio que estamos iniciando hoy. Pero ¿por qué no te abres ahora mismo a eso? ¿Por qué no oramos un momento? Y ahí donde estás, le dices al Señor, si Jesús no es tu devoción, como lo era para Pablo, ¿por qué no le abres el corazón? Si quizás te has distraído en estos meses, en este año, has estado lleno de cosas y preocupación y tal, ¿por qué no le dices al Señor ahora mismo, vuelve a tomar tu lugar en mi vida? Quizás nunca lo has hecho, hazlo ahora. Dile, Señor, yo acepto lo que estoy escuchando. Yo acepto que tú me llamas a una vida donde yo no soy el centro, eres tú. Donde mi vida se vive bajo tu voluntad para mí. No haciendo lo que yo quiero. Por eso, Jesucristo, me rindo a ti. Sí, Señor. Me reconsagro a ti, si es el caso. Me vuelvo, Señor, humillado a decirte perdón. Perdón por el orgullo, perdón por la preocupación, perdón por la mundanalidad de mi vida, pero ahora te abro el corazón. Recíbeme, Señor. Vuelve a calibrar mi corazón y mi vida y tráeme a un lugar donde el gozo que viene de ti y de tu voluntad es lo que me guarda, Señor, todos los días, Señor. Gracias, Señor. Amén. Y ábrenos, Señor, para encontrar cómo vivir en esto, Señor. Yo bendigo y bendecimos a cada persona que está conectada con nosotros hoy. Cualquiera que sea la situación, la circunstancia que haya querido robarle el gozo, oramos que eso venga a un lugar de quietud, a los pies de Jesucristo, Señor. Y, Señor, reprendemos al devorador, al enemigo que nos quiere robar el gozo a través de muchas circunstancias. Y hoy, Señor, oramos que el gozo del Espíritu Santo sea llenando la vida de cada persona aquí y guardándonos en esa paz, en el nombre de Jesús. Qué gozo, qué alegría estar acá, qué bueno compartir estos minutos. Estamos arrancando el estudio de la carta de San Pablo a los Filipenses. La próxima semana comenzamos con el capítulo 1. Te adelanto, revisa ese libro, bellísimo, léelo. Cuando nos escuches vamos a tener mucho más de qué hablar. Busca las notas también ahora en un link aquí en la página de nuestro canal de YouTube y nos vemos la próxima vez. Un abrazo grande.